diputado. Ah, sí. La incursión de las Fuerzas Armadas o de fuerzas policíacas a Cananea, que están denunciando que es una de las zonas de Cananea. ¿Qué significado tiene que la permanente emite un punto de acuerdo en el que decían a los equipos que no incorporara la fuerza pública en estos conflictos laborales? Como todos ustedes saben, el conflicto de Cananea ha sido fuente de inquietud aquí dentro de la Cámara de Diputados. Ha sido un tema tan delicado que en la Junta de Coordinación Política creamos una comisión especial para el seguimiento de este problema tan delicado que tenemos en Cananea. Las cuestiones parecen haberse agravado de tal manera que se ha incurrido en este desalojo, en donde yo reconozco que hasta este momento tengo versiones contradictorias de lo que sucedió ahí, entre la versión que está en un extremo, en donde se dice que fue un desalojo absolutamente pacífico y que todo el mundo salió y que se van a reunir y que van a tomar decisiones, hasta otras informaciones en donde nos han dicho que hubo un desalojo violento, gases lacrimógenos y otras cosas adicionales, cosa que sería muy preocupante. Hasta este momento yo no tengo una información precisa sobre los hechos. Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos respaldando la lucha de los obreros, porque creemos que el respeto al derecho de huelga es algo con el que nuestra fracción y nuestro partido está siempre atento a respaldar a los trabajadores. Nosotros tenemos una gran alianza con los trabajadores del país y el respeto al derecho de huelga es uno de los grandes principios en los cuales está nuestro partido comprometido. Mire, yo creo que el asunto de Cananea es un asunto que debió haberse resuelto en primer término y bien resuelto por las autoridades del trabajo, por la Junta de Coordinación, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que está precisamente para tutelar ese derecho de los trabajadores y que desgraciadamente no se resolvió el conflicto y llegó a esta decisión final después de 3 años de huelga. Me parece que se requiere en este tipo de conflictos y en el de otros muchos conflictos sociales como este de Cananea, que haya realmente una voluntad y una convicción política de resolver estos problemas por la vía pacífica. Me parece realmente lamentable que en el siglo XXI estemos lamentando este tipo de cuestiones cuando existen los elementos de diálogo político para que entre las partes se pueda llegar a acuerdos. Lo que vemos es que hay un problema ya entre la compañía propietaria de Cananea y propietaria de otras minas con el sindicato minero. Es Cananea, es Pasta de Conchos y es otras minas. Entiendo que en Guerrero hay otro problema. En fin, es un asunto que ya cada día va creciendo más. Así que en la medida en que no haya esta convicción política para resolver los problemas entre las partes, pues me parece que vamos caminando en una ruta de colisión que a nadie le conviene y menos ahora a nuestro país. Y por lo que se refiere al asunto de los incrementos de combustibles, sí, bueno, pero digo, si me...
El asunto de los incrementos de precio en los combustibles pues es un asunto que volvemos a caer nuevamente en que las políticas de precios de los combustibles no siguen ni dan ninguna certidumbre a los usuarios. Se manejan pues, prácticamente arbitrariamente y entonces nadie tiene oportunidad de planear bien sus asuntos. Nosotros en la Cámara de Diputados hemos dicho, junto con otras fuerzas políticas, que debieran de haber cesado estos incrementos hace tiempo, no cesaron y ahora repentinamente, según dicen los medios de comunicación, cesa el incremento en los combustibles sin mediar ninguna explicación al canto. Entonces, pues todo esto se deja a la especulación de si es un asunto de que ya terminó el incremento en combustibles durante este año o simplemente es un impasse durante las elecciones. Sí, Rolando, el gobierno federal acaba de anunciar a las comunicadoras, a las calificadoras, su intención de relanzar la reforma fiscal. Dice que va a presentar la iniciativa próximamente. Quisiera saber cuál es la posición del PRI y desde el punto de vista del PRI, cuáles son los puntos que debe contener esta reforma fiscal. Me parece que es un asunto que nosotros hemos impulsado desde nuestra agenda legislativa. Es evidente que se requiere tener en nuestro país una reforma fiscal, pero una reforma fiscal de fondo, no una reforma fiscal recaudatoria. Son dos cosas totalmente diferentes. Y empiezo por el principio. Lo primero que se requiere es que el gasto público se gaste bien y que sea productivo. Segundo, que se reduzca el gasto público corriente, tal y como lo demandó la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto de egresos del 2010 y quedó establecido en el decreto aprobatorio del mismo. Los resultados que nos entregó el gobierno federal en marzo no fueron satisfactorios. Nos parece que son absolutamente insuficientes y nosotros creemos que no habrá posibilidad de exigirle a la sociedad un incremento en los impuestos mientras no haya una reducción en el gasto público. Una reducción importante en el gasto público para que entonces tengamos la autoridad moral para poder exigir. Segundo, no solamente es eso, sino cómo se va a distribuir este tipo de cargas y de distribución federalista de los ingresos públicos. Hay ya una serie de cuestionamientos alrededor de la Ley de Coordinación Fiscal, que es otro de los asuntos que tenemos establecidos en la agenda legislativa de nuestra fracción, porque es un asunto en donde ahí se definen las cargas impositivas, la distribución de los ingresos entre la Federación, los estados y los municipios y las potestades de cada uno de los tres órdenes de gobierno para poder o no fijar impuestos. Así que este es un asunto que no está sencillo. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la evasión fiscal que se está provocando por la complejidad para poder cumplir con esas obligaciones? El incentivo que se está mandando es que todo el mundo se vaya a la economía informal, a los pequeños, y a los grandes y muy grandes a la elusión fiscal para no pagar impuestos. Entonces, mientras tampoco estemos recaudando lo que debiéramos de recaudar con el sistema fiscal que tenemos ahora, pues también es muy difícil poder pensar en cuestiones adicionales. Tercero, tenemos el asunto de los gastos fiscales. Necesitamos ahí nuevamente transparentar todos los gastos fiscales, como lo hemos sugerido ya en la iniciativa que está en discusión aquí en la Cámara de Diputados, para darle transparencia a los gastos fiscales y que cada año tengamos que aprobar si siguen los gastos fiscales o no. Recuerden que en esos gastos fiscales hay alrededor de 500,000 millones en regímenes especiales de impuestos. Necesitamos saber si esos regímenes especiales se siguen justificando y quiénes son los beneficiarios de todo ello. Está el reclamo acerca de la falta de información del SAT en relación